Actividad 6, fraude y error. Estudiante Leyillana Compa González, su dirección de Jiménez Cuadro y Joana Elizabeth Parra. Capítulo 1. Fraude. El fraude, entendido como el acto de despojar mediante engaño a una persona natural o jurídica, representa una amenaza persistente para estas empresas de todos los sectores. Este fenómeno, clasificado como un delito de cuello blanco, se manifiesta de diversas maneras, siendo la más común el adueñamiento de fondos o activos de la empresa y la creación de falsas situaciones financieras. Para abordar eficazmente esta problemática es fundamental comprender el perfil de riesgo de fraude y adaptar estrategias proactivas. Perfil de riesgo de fraude, riesgos comerciales, estrategia comercial definida, utilidad excesiva por encima de las normas de la industria, desajuste en el crecimiento y desarrollo de los sistemas, reputación pobre, problemas de liquidez, riesgos estructurales, estructuras complejas, lugares remotos, probablemente supervisados, participación de varias firmas de auditores, riesgos culturales, resultados a cualquier costo, compromiso eficiente con control, ausencia de un código de ética comercial o de bien institucional del personal. Riesgos personales, estilo de manejo autocrático, desajuste de personalidad y estatus, comportamiento inusual, actos ilegales, estilo de vida costoso, ofrecer una tomada calidad deficiente del personal, moral baja, alta rotación de personal, compensación vinculada con el rendimiento. Corrupción. Caracterizada por poner intereses personales por encima de los compromisos institucionales, no se limita al sector público. El sector privado también está involucrado, siendo las empresas privadas participantes claves en fraudes de licitaciones y escándalos financieros que han minado la confianza en los mercados globales. La corrupción no es simplemente un problema individual, es un sistema que se corrompe cuando los incentivos equivocados se combinan con regulaciones débiles, soborno, cohecho, nepotismo. En el sector empresarial, los incentivos desmedidos y la manipulación de opciones y la falta de relación efectiva han llevado a prácticas fraudulentas que afectan tanto a las empresas como a los inversores. La década de los 80 experimentó una crisis financiera internacional, impulsada en parte por fraudes y malos manejos en el sector financiero. Las principales causas incluyeron autopréstamos, capacitaciones de inversión, evaluación de origen, absorción de empresas con créditos obtenidos, inversiones riesgosas, exclusividad de controles estatales y presentación de balances maquillados. En empresas manufactureras, comerciales y de servicios. En el ámbito de empresas de servicios manufacturadas y comerciales, prácticas contables inadecuadas pueden llevar a errores intencionales y no intencionales en los estados financieros. La auditoría debe abordar estos riesgos organizados por ciclos transaccionales para garantizar la transparencia y evitar engaños a inversores y acreedores. Los concordados y quiebres representantes en Colombia y otros países plantean interrogantes sobre el control de la auditoría de las empresas. La recién brecha entre ricos y pobres, la corrupción y la pérdida del poder adquisitivo contribuyen a esos problemas. La auditoría debe evolucionar para abordar eficazmente estas nuevas realidades y prevenir la manipulación de balance. Las responsables de auditor frente a los concordados y quiebras. Auditoría del fraude y auditoría forense. La auditoría del fraude, la definición y prevención del fraude requiere un enfoque integral del fraude administrativo clasificado en relaciones engañosas y mal resolución de activos, se combaten en sistemas de medición del desempeño y la implementación de indicadores de gestión para la detección de factores de riesgo. La auditoría forense, la creciente demanda de examinadores e investigadores de fraudes ha llevado al desarrollo de la auditoría forense. Esta disciplina, más eficiente que los auditores tradicionales, combina unidades de auditoría y investigación criminal. En un contexto globalizado donde el fraude y la corrupción persisten, la auditoría forense se presenta como una herramienta esencial para detectar, investigar y reducir los fraudes de manera eficiente. Capítulo 2. El fraude y su relación con el control interno. Hay que partir de la consideración de que un buen y adecuado sistema de control interno no constituye garantía de que no ocurra la irregularidad, pero sí este control eficiente adecuado en grado sumo constituirá a reducción de las posibles de que sucedan irregularidades del control interno. Irregularidades del control interno. El control interno, aunque eficiente, no garantiza la ausencia de irregularidades. Sin embargo, un sistema robusto reduce significativamente las posibilidades de que estas ocurran. Responsabilidad del auditor. La responsabilidad de implementar, desarrollar y mantener el control interno recae en las empresas. Sin embargo, el auditor desempeña un papel crucial al evaluar su eficiencia y al informar al cliente sobre posibles riesgos. Aunque emitir una opinión global puede ser defectiva, el control interno es complejo. El auditor puede proporcionar evaluaciones parciales fuera de su específica. Dentro del marco del control interno, las variedades que se producen dentro de los límites y alcance del sistema de control externo establecido, la manipulación del control interno, irregularidades ejecutadas al manipular o entrelazar los sistemas y procedimientos internos, más tarde internos, irregularidades perpetradas por individuos que se operan fuera del sistema
de control interno. Esto se graduan específicamente en la siguiente forma. La última categoría destaca la importancia de considerar la auditoría discriminar otorgar ciertos funcionarios específicamente en puestos directivos y la necesidad de establecer organismos colectivos de autoridad y decisión para mitigar este riesgo. Las irregularidades que distorsionan la presentación en los estados financieros son especialmente preocupantes. Los procedimientos de auditoría deben enfocarse en primer lugar en las cuentas de balance, ya que ofrecen mayor evidencia y durabilidad que las cuentas de resultado. Las irregularidades pueden afectar tanto el balance como el estado de resultados, requiriendo una cuidadosa atención del auditor. Se clasifican en irregularidades. Los estados financieros se dividen en dos principales: las que afectan balance, que son alteraciones en activos y pasivos ejecutadas mediante aumento o disminución a través de descripciones inapropiadas del balance, y la afectación en el estado de resultados, que son irregularidades que impactan los ingresos netos, ya sean aumentándolos o disminuyéndolos según el objetivo que se persiga. Extensión en encubrimiento y responsabilidad del auditor. Es crucial considerar su grado de encubrimiento. Las irregularidades pueden ser disimuladas o evidentes, y la pericia con la que se lleven a cabo afecta la posibilidad de detección por parte del auditor. Los procedimientos de auditoría deben diseñarse teniendo en cuenta estas posibilidades y la responsabilidad que tiene el auditor para poderlas encontrar. Entonces, tipo de encubrimientos está la manipulación de registros, omisión de asientos, sumas y asientos falsos, manipulación de documentos, destrucción de documentos y preparación de documentos falsos. Y la intensidad de estas acciones influye en la capacidad del auditor para descubrirlas. La responsabilidad del auditor radica en evaluar y comunicar cualquier riesgo significativo que pueda evidenciar al cliente, distribuyendo así la integridad y transparencia de los estados financieros. Los errores dentro de los estados financieros. Entonces hay una serie de razones por las cuales los estados financieros en el proceso contable se presentan incorrectamente, incluidos el fraude, la deshonestidad, declaraciones falsas, lesiones, abuso de confianza y otras irregularidades. Errores de políticas o prácticas contables inapropiadas o inadecuadas también son sus orígenes comunes. La razón por la que los primeros se detectan es que son deliberadamente premeditados y implica esta condición. Errores no intencionales. Entonces, los errores no intencionales al registrar ingresos con cheques suelen ser detectados a través de la sobrefacturación no deliberada, que se descubren mediante los reclamos de los clientes. La detección efectiva de estos errores depende de la adecuación del sistema, la competencia de las personas involucradas y la existencia de una separación adecuada de funciones, una segregación de funciones. Sin embargo, estos errores basados en malentendidos e interpretaciones deficientes o juicios deshonestos generalmente se escapan del control. Entonces tenemos acá que hay una omisión de advertencia de un asiento efectuado de forma incorrecta como consecuencia de un deficiente análisis de una operación que se llevó a cabo. Falta de claridad en sus términos, cálculo erróneo ya sea mediante afectación de un documento específico o un registro contable. Los errores de pases como arrastrar sumas de una página o registro u otro procedimiento. También se tienen los errores intencionales, que son interpretados como irregularidades. Se caracterizan por ser acciones deliberadas y premeditadas. En el ámbito de los registros contables, estos pueden manifestarse mediante la omisión deliberada de asientos, entradas incorrectas, cálculos inadecuados o pases indebidos. Los documentos respaldatorios pueden ser manipulados, destruidos o utilizados de manera fraudulenta. Estos errores buscan falsificar conscientemente los estados financieros con un propósito de engañar a los destinatarios. Estas acciones engañosas también se denominan como tergiversiones deliberadas. No siempre resulta en una pérdida inmediata de activos, pero implica la presentación falsa de la posición financiera. Se pueden manifestar de diferentes maneras como aumentos indebidos de ingresos, disminución de inapropiadas de devolución de ventas y falsas representaciones de inventarios físicos. Hay delitos
punibles. ¿Cuáles son los delitos punibles? Entonces está la tergiversación. Son acciones deliberadas que implican la falsificación consciente de la situación financiera de los resultados o operaciones. Son las malversaciones, que son irregularidades que resultan de la pérdida inmediata de activos. La colusión, que implica que las irregularidades son llevadas a cabo mediante acuerdo de dos o más personas. Perpetración, que es el acto de cometer irregularidades descartando cualquier oportunidad de encubrimiento. Encubrimiento son las medidas y acciones tomadas con el objetivo de prevenir que las rutinas ordinarias causen un oportuno descubrimiento de irregularidades. Desfalcos no encubiertos resulta en un faltante abierto de activos por no tomar las medidas para conciliar la responsabilidad y rendir cuentas según los libros como los activos físicos. El encubrimiento total, que son acciones que busca evitar que se descubra que la responsabilidad de rendir cuentas según libros excede los activos disponibles. Y el encubrimiento permanente, que son acciones destinadas a reducir la responsabilidad de rendir cuentas de los activos según los libros. Errores dentro de los estados financieros. Entonces tenemos las características de irregularidades desde el ángulo contable, y en sentido amplio se puede afirmar que una irregularidad es cualquier desviación de la verdadera estado financiero o registro contable. Resumen sobre irregularidades: las que están destinadas a encubrir únicamente incompetencia o insuficiencia, las que intentan disimular una falta, y aquellas con propósito de influir sobre la razonabilidad. Y la incidencia en el Código Penal son las irregularidades cometidas con intención o premeditación que conllevan a la responsabilidad penal y tienen un impacto. Mi nombre es Judy Jiménez y continuamos con el capítulo 4, inexactitud en la contabilidad. Se señala que la inexactitud contable puede originarse tanto en irregularidades, ya sea de negligencia o dolo, como en aspectos inherentes a la naturaleza de la contabilidad, como estimativos, provisiones, deducciones y cálculos. En caso de la negligencia o dolo, y específicamente en la emisión y presentación de estados financieros e informes tributarios, se destaca la revisión conforme a las normas de la auditoría, que estas no garantizan la detección de todos los fallos o irregularidades. Ante estos aspectos se propone analizar el término de inexactitud en dos ámbitos: el contable, relacionado con las particularidades de la contabilidad, y el tributario, que abarca un aspecto más amplio. Desde esta perspectiva se busca comprender y distinguir las inexactitudes tanto en el ámbito contable como tributario, reconociendo su complejidad y necesidad y claridad de legislación al respecto. El maquillaje de balances. La creciente complejidad de la contabilidad empresarial, especialmente evidenciada tras el colapso de Enron, la regulación contable ha aumentado significativamente en las últimas décadas, volviendo los informes financieros de muchas empresas difíciles de entender. Este fenómeno, denominado contabilidad de caja negra, ha llevado a informes financieros opacos y confusos, afectando tanto a inversionistas como a auditores externos. La contabilidad se ha vuelto más intrínseca debido a la globalización, la competencia y la ingeniería financiera, lo que dificulta seguir financieramente las empresas multifacéticas. Las normas contables, originalmente diseñadas para empresas industriales simples, resultan inadecuadas para compañías modernas como Enron. La falta de reglas fijas en la valoración de activos intangibles y la creciente importancia del precio de las acciones han creado un sistema contable flexible. Las empresas, en su búsqueda por aumentar el valor de sus acciones, pueden recurrir a prácticas contables agresivas. Este entorno dificulta a los inversionistas comprender verdaderamente la salud financiera de las empresas. Presentación de fraude de los estados financieros. El fraude contable, ya sea intencional o imprudente, resulta en estados financieros materialmente equivocados y pueden manifestarse de diversas maneras, como sobrevaloración de los inventarios o transacciones falsas. La auditoría forense, en contraste con la auditoría de fraude, se centra en identificar áreas claves de vulnerabilidad, investigaciones y procedimientos legales. Se caracterizan casos de quiebra y problemas financieros como el de Enron, WorldCom, causados por prácticas fraudulentas, subrayando la importancia de la auditoría rigurosa y la responsabilidad de los auditores en la detección oportuna de irregularidades.
Esto nos lleva a pensar que pues dónde estaban los auditores. Y esto nos da que desafortunadamente los auditores para prevenir estallidos financieros radican en su enfoque actual, centrados en los procesos informáticos y controles internos en lugar de examinar detalladamente los números específicos de las empresas. Este cambio de enfoque impulsado por la automatización y la competencia que redujo los honorarios de auditoría ha dejado algunas lagunas en la detección de fraudes perpetrados por altos ejecutivos. Se sugiere que las auditores deberían volver a una revisión más minuciosa de los balances de las empresas, aunque esto pueda requerir tarifas más altas para sus servicios. La falta de detección de fraude ha generado dudas sobre los estándares contables y las prácticas de auditoría, afectando la confianza de los mercados.